podría arrancar por este lado, ¿no? Gonzalo Cortizo y Álvaro Moreno Flores se conocieron en una diplomatura, si no me equivoco, en estudios urbanos, ¿no? Uno venía del palo de la comunicación, Gonzalo, Álvaro del palo de la arquitectura, pero había inquietudes en común que lo llevaron a, después de terminar esos estudios, conformar este proyecto que se llama Miles de Ciudades, ¿no? Que ya nos van a explicar desde dónde se paran para hablar sobre la vivienda en nuestro país y en el mundo. Primero que nada, buenas tardes para ambos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. La historia es así, la génesis de su encuentro va por ese lado. Sí, surge un poco, como contabas, del encuentro que tuvimos con Gonza, de disciplinas diferentes, intereses similares en esto de la ciudad y de alguna forma como desarrollar algún mecanismo de comunicación o, bueno, ponerle el foco al tema de la ciudad de forma más abierta, que no fuera tan académica, digamos, ¿no? Ahí era como las inquietudes que teníamos. Sí, hacemos el intento, digamos, de llegar a través de la propuesta como audiovisual, de ser como más horizontales en el abordaje como de la temática. A veces nos sale, a veces no tanto. De hecho, digamos, los videos iban acompañados de algunos encuentros, muchas veces hicimos algunos talleres como a nivel vecinal y demás, en cooperativas, en barrios. Y nada, lo utilizábamos como disparadores, para poder trabajar, digamos, las diferentes temáticas. Llegamos un poco a esto del lenguaje audiovisual. Al principio era como, bueno, ¿qué hacemos para poder como abrir estos temas? Y nos parecía, de las trayectorias que teníamos cada uno, que trabajar con el audiovisual podía ser uno de los caminos como de herramienta de comunicación que fueran como más factibles de generar esa comunicación. Y en ese plan era como, bueno, hacer estos videos. Primero hicimos estos videos cortos de más o menos 5 minutos que desarrollan algunos conceptos que tienen que ver con la ciudad, con el territorio, y pararnos un poco en este concepto del derecho a la ciudad que lo implantaba Lefebvre al principio, en los 70. ¿Quién era Lefebvre? Henri Lefebvre, francés. Sí. Bien. Urbanismo básico. Dale. Es un sociólogo marxista que desarrolló este concepto del derecho a la ciudad. O sea, básicamente que lo que plantea es que, bueno, que la ciudad, de alguna manera, la hacemos todos, ¿no? Hay un tema de poder acceder, por un lado, a los bienes de la ciudad, pero también a los espacios de decisión que construyen la ciudad. Por ejemplo, las políticas públicas o, por ejemplo, otros espacios como estábamos hablando hace un rato del cooperativismo, otros espacios que generan hábitat o ciudad. Claro, ahí uno de sus videos que habla de la precariedad urbana y pone el dato de que hay un 20% de las viviendas en nuestro país que no tienen detrás ni a un arquitecto ni a un planificador. Bueno, ¿no? Eso sería un poco... Sí, claro, pero cuando lo llevamos a términos, o sea, eso en la vivienda, pero cuando lo llevamos a términos más complejos, como puede ser la ciudad misma, la cosa se complica, ¿no? Por esa complejidad que lleva. Y ahí es que, bueno, atándolo de vuelta, el proyecto nuestro lo que busca es poder poner algunos de estos temas en debate para poder tener más información para participar de alguna manera en esta construcción de ciudad. Sí, el proyecto de alguna manera también ha como evolucionado o ha sufrido algunos cambios. Si bien, digamos, está la elaboración de los audiovisuales y demás, después de alguna manera fuimos invitados a escribir, digamos, en algunos periódicos, no sé si se sigue llamando periódicos, diarios. Bueno, y algunas otras propuestas, digamos, vinculadas a temáticas, digamos, de comunicación y ciudad, que fue como agarrando como otra dimensión, más un proyecto, si se quiere, de comunicación. Si bien, digamos, el métier inicial era el audiovisual, después fuimos como complejizando un poco el idioma, digamos. Claro, y aquella idea que teníamos de origen era hacer videos cortos que, como decía Gonza, que tuviéramos espacios de debate, de foro, de aquello. Bueno, lo que pasa es que arrancamos con esto en el 2020, enseguida vino la pandemia mismo, bueno, y se cortó un poquito esa idea, que igual la pusimos en práctica un poco después. Sí, posterior. Y que ahí viene un poco también esa revisión que hacemos de lo que hacemos nosotros, que hasta qué punto a veces llegamos a ser abiertos, digamos, o si el material, si bien no tiene un tono académico, como pueden ver en algunos de los videos, ¿no? que yo qué sé, buscamos que tenga cierto humor o cuestiones más populares, pasa también de que por esto de la complejidad que tiene la construcción de ciudad, que son temas que a veces nos cuesta como
desarmar, deshilachar. Sí. Uno piensa en vivienda y por lo general mira el discurso público, el debate público, las notas que hay en medios, etcétera, y casi todo te diría que está muy apuntado a los asentamientos. Y me interesa entrar un poco con ustedes con este tema, ¿no? Nos estamos enfocando demasiado ahí y nos estamos olvidando de otros temas vinculados a la vivienda, a la planificación de ciudad, o no, o en realidad el foco ese es el foco que hay que tener y lo otro es como un tema secundario. ¿Cómo lo ven ahí ese debate? No, el foco, claramente el foco de asentamientos es un foco interesante y a sostener el tiempo. Yo diría, digamos, que es un foco a sostener en el discurso público porque, así como la situación de calle que ha irrumpido, digamos, de forma tan grande en estos últimos días, así como el tema de asentamientos, digamos, son las situaciones de mayor complejidad que tenemos en el país vinculadas a esta temática. Es verdad que cuando, digamos, enfocamos exclusivamente en esas temáticas, empezamos a invisibilizar otras dimensiones, como la densificación de la ciudad o la planificación y demás, o incluso temáticas que nosotros consideramos que son importantes de abordar, como la construcción de barrios privados o barrios cerrados, que tanto se ha incrementado en los últimos tiempos. Sin embargo, yo creo que enfocar, digamos, la discusión pública en las situaciones que mayores carencias tienen, creo que está bien. Es más, nos gustaría, digamos, por el metido en el que estamos, que esas temáticas se sostuvieran aún más en el tiempo. En la discusión. No se sostienen, dicen, o sea, pasa la campaña electoral, por ejemplo, y se diluye un poco la discusión. Yo creo que van irrumpiendo, es decir, la campaña electoral muchas veces en la gestión pasada, en la gestión anterior, se sostuvo bastante el tema y hay algunos procesos que han generado, digamos, repercusión pública, el que hablábamos previamente, el de Nuevo Comienzo, por ejemplo, han generado como una repercusión pública en donde han instalado la temática públicamente en forma bien fuerte o categórica. De todas formas, digamos, y capaz que también yendo un poco a esta cuestión de los datos, muchas veces lo trabajamos o lo abordamos siempre en términos como de emergencia, ¿no? Nada, para poner un ejemplo, digamos, si vamos de los primeros datos iniciales del 2006 a estos datos del 2024, en el 2006 teníamos... Hablando de asentamientos, te metiste de fondo en el No, me metí de fondo, pero para dar un ejemplo. Sí, si quieren, vamos después a eso. No, nos metemos ahí de una, porque era uno de los temas a plantear, que era, en plena campaña electoral, no había datos sobre asentamientos en Uruguay, ¿no? Y sin embargo se tiraban cifras arriba de la mesa sobre asentamientos erradicados o crecimiento de asentamientos, ¿no? Y sin embargo no había datos. No. Y ahora aparecieron y ustedes, de hecho, los publicitaron. O sea, hicieron un gran hilo en Twitter en donde aparecieron estos datos y los publicitaron. Y capaz que está bueno que sea que partís con ese ejemplo, que los presentes. Bien, pido disculpas porque me fui ya No, está bien. De pica el tema. Sí. No, sí, es verdad. Ahora en febrero del 2025 la DINISO publicó los últimos datos de asentamientos, después desde el 2018, que fue la última publicación. Nosotros habíamos solicitado un acceso a la información pública en el 2021, donde nos habían acercado datos, y la última publicación fue en el 2025, febrero del 2025. Y nada, les estaba diciendo que si recorremos, digamos, de punta a punta, los datos iniciales que tenemos son de 2006. Más los datos, comparamos con los datos del 2025, de febrero del 25, tenemos 24 asentamientos menos, si los vemos. A ver. Con oscilaciones de... Bueno, ahí va, con oscilaciones. La DINISO publica una corrección de los datos anteriores, que eso está bueno porque esa construcción es interesante, ¿no? Ahí va. Y introduce un nuevo dato de marzo del 2020, digamos, al inicio de la gestión, con 691 asentamientos y la reducción a 2024 de 667 asentamientos. Pero acá lo curioso, y en esto de volver de vuelta a la discusión inicial, digamos, de que estamos discutiendo siempre como la emergencia,
se dieron de baja en este periodo de 20 años aproximadamente 204 asentamientos. Sin embargo, se crearon 210 asentamientos. Es decir, hay algo por debajo que está produciendo esa segregación constantemente, digamos, ¿no? O sea que estamos tablas, digamos, en sí. 20 años, digamos, en materia de asentamientos. Estamos parejísimos, digamos. Parejísimos. Sí, totalmente. Lo cual es un desastre. Sí. Y bueno, ¿No? sí, es malo. Y te muestra que esto, que la corremos de atrás, que hay algo que se está haciendo y que llegados los momentos volviendo a la campaña electoral, se venden como posibles soluciones, o se habla del tema, no sé, me viene a la mente la ministra anterior, ¿no? Diciendo de que se van a hacer tantas viviendas X. Pero más allá de eso, de las promesas, siempre igual, por más que se hagan programas como se vienen haciendo, lo que contaba Gonza, se siguen en aumento. Sí, se dieron de baja esos 200 asentamientos, pero igual se crecieron 40 asentamientos más. Sí, hay un doble reconocimiento porque existen políticas públicas, digamos, que dan de baja a través de regularizaciones y relocalizaciones. Hay programas, hay diferentes, digamos, hay un abanico programático del Plan Nacional Plan Juntos, PNR y Plan Avanzar. Existen esas políticas, sin embargo, esas políticas no son suficientes porque hay una correlación de fuerzas por debajo, digamos, que produce. Y tal vez hay que empezar a mirar no tanto la emergencia, sino más esa cuestión más estructural. Claro, que ahí lo podemos atar un poco a lo que hablamos al principio, esto de esta idea que tenemos nosotros con el proyecto, que es un poco como desnaturalizar, ¿no? El tema de la construcción que tenemos como sociedad de la vivienda, ¿no? Porque ahí está como la estructural de todo esto, más allá de los programas. La vivienda hoy en día, dentro de nuestra sociedad, es como un bien de mercado, ¿no? Está tomada más que nada como una mercancía. Y el enfoque más de derechos, y que seguramente es lo que habría que considerar a la hora de atender realmente la problemática de asentamientos o de situación de calle, nos lleva a pensar en estas otras formas que tienen más que ver con el valor de uso, ¿no? El valor de cambio de la vivienda. Y ahí es que esto se puede atar con otros programas, otras políticas que se están llevando adelante en nuestro país y que también están transformando otras zonas de la ciudad, ¿no? La vivienda promovida, por ejemplo. Te tiré el centro de No, bueno, claro, porque usted también es otro, digamos, otro de sus focos de atención las modificaciones a la ley de vivienda promovida, la propia ley, cuál es su postura sobre su génesis, sobre su implementación, sobre los resultados que tuvo y sobre las modificaciones que quieren ahora implementarse. Y bueno, la ley de vivienda promovida es vamos a recapitularlo un poco, para quien no sabe, es una ley que se promovió en el 2011, gobierno de Mujica, que lo que buscaba era promover la inversión en vivienda. ¿De qué manera? Generando, estoy siendo muy sintético, pero generando zonas donde tal inversor, ubicándose en esa zona de Montevideo o de otras ciudades, podía tener exoneraciones fiscales. Esa ley, desde el 2011, viene teniendo un desarrollo muy importante. Tuvo variantes, cambios reglamentarios en el medio y demás. Claro, en el 2014 se empezó a poner topes, lo tenía anotado en algún lado, ponerle topes a la venta, digamos, de un 25% de las unidades que se construían bajo esta ley. Ese tope cambió en el 2017. Estamos hablando como dentro del mismo partido político, un gobierno del mismo color, digamos. Pero en el 2020 tiene mayores libertades, se le sacan varias de las restricciones que tenían. Entre ellas, voy a nombrar algunas, se eliminaron los topes de precio a las viviendas, se generó la posibilidad de construir un 25% de cada proyecto con monoambientes de 25 metros cuadrados. Se incorporaron los amenities dentro del proyecto, o sea, por ejemplo, un proyecto bajo esta política puede tener piscina. Con tener 20 unidades ya eso. Puede tener una piscina. Y se eliminó también el tope de viviendas de un dormitorio que antes tenía una restricción. Todos estos cambios que se dieron en el 2020 generaron un ingreso según la oficina del inversor, que es un espacio donde se concentra todo el trabajo bajo la ley de vivienda promovida de la ANB, generó como un récord de proyectos presentados, ¿no?
Y eso es lo que está hoy en día como sucediendo también, y que quizás es como de lo más visible a nivel de transformación urbana que estamos viviendo, ¿no? ¿Y eso es malo o bueno? Digo, porque Y bueno, decís el tema de los monoambientes. Uno dice, el cambio poblacional, te lo mostró en el último censo, tendemos cada vez más a ser personas solas, ¿no? Los amenities, no sé por qué lado podría ser algo perjudicial. Yo creo que pero me interesa saber la reflexión que tienen sobre estas modificaciones en función de si es el objetivo primero el que se está cumpliendo o se fue a otros objetivos. quizás lo primero, digo, volviendo al hilo que estábamos llevando a la conversación, es atándolo al tema como estructural relacionado a la vivienda. La primera pregunta quizás es como, bueno, si como sociedad el exonerar, que de alguna forma es renunciar a ingresos como Estado para la promoción de vivienda, de ese tipo de viviendas, es algo que viene a solucionar este problema de la vivienda, como de ese déficit que se reconoce que tenemos como dentro de la problemática de vivienda en el país. Sí, es una prioridad dentro de la política, o tal vez hay que reconocer que la política en realidad está enfocada hacia otras cuestiones, digamos, una política de inversión o tal vez una política laboral, pero al menos transparentar, digamos, esa discusión y teniendo en cuenta que hay consecuencias de la construcción de toda esa infraestructura en la ciudad, digamos. Hay barrios que están súper tensionados. De hecho, estamos en un barrio en el cual está bastante tensionado, tensionado en el sentido, no sé, de los precios, digamos, de los alquileres y demás. Habría que ver si hay barrios en los cuales estas construcciones han aumentado o han optimizando, digamos, el metro cuadrado a través de los monoambientes y de los apartamentos de un dormitorio, han aumentado los precios de los alquileres, pero sí han cambiado las configuraciones de los barrios, ¿no? Ahí, por ejemplo, Guerra, digamos, en el desarrollo, en la película Montevideo Inolvidable, da cuenta de alguna manera de eso, de esa configuración, de los cambios a nivel patrimonial y de los cambios de la conformación espacial. Digamos, no es lo mismo tener una casa patio frente a la calle o una torre, digamos. El vínculo con la calle es diferente. Tal vez como sociedad está bueno y definamos, digamos, de alguna manera de que eso puede cambiar. Ahora, no sé si ese cambio a quién le está siendo beneficioso, digamos. Está bien. Sí, hay como una mirada, digo, quienes argumentan a favor de la renovación del stock. Montevideo era una ciudad que es un stock habitacional deteriorado, casas viejas, en fin. Pero es también cierto, bajo investigaciones, seguimientos de la política mismo de los desarrolladores, como es Infocasas, que el 83% de lo que se construye bajo el régimen de vivienda promovida es para invertir. No son casas que se venden o se venden, a quien va a vivir en esa casa, sino que se compran para alquilar. Y ese quizás es el punto como decía Gonzalo, a transparentar, digamos. Es una política de inversión, es una política de empleo, pero... No, la demanda la está sosteniendo el inversor, no la está sosteniendo un beneficiario final, digamos. O sea, no digamos que es vivienda promovida para que la gente acceda a vivienda, digamos que es un programa de incentivos para que las empresas construyan y eventualmente venga alguien y compre ese apartamento y lo use para alquilar. Exacto. Y bueno, Dejemos de llamarle vivienda, ¿no? Es un nombre muy largo para el programa. Capaz que nos queda largo el nombre, Sí. pero dejemos de decir que es vivienda promovida, digamos que es alquiler promovido. No, supo tener nombres peores. O sea, en su comienzo se llamó Vivienda social, interés social. Exacto. Que la tuvieron que cambiar, digamos. Lo tengo que- Hoy sería más bien alquiler promovido, dicen ustedes. Inversión. ¿no? Inversión promovida. Estoy promoviendo inversión. ¿De qué forma? Haciendo casas. Si yo mañana genero una ley que promueva la plantación de choclos, porque es alimento, y los choclos se venden, qué sé yo, no sé si estoy haciendo una ley de alimentación, ¿no? O sea, Si el choclo es para exportarlo afuera y no lo come nadie en Uruguay, no es de alimentación, El es de impacto de los exportación. alquileres capaz que puede ser un detalle. Bueno, importante está a tener en cuenta. quienes argumentan que hay como una cuestión de efecto cascada, ¿no? Cuanto más viviendas se construyen, aumenta la oferta, entonces eso haría que la demanda tenga más posibilidades. O sea, yo puedo acceder a otros alquileres que supuestamente bajan porque hay más casas. En el mundo, en el mercado inmobiliario, eso no es tan lineal. O sea, hay quien simplemente por tener propiedad de una casa, de una vivienda, eso ya funciona, aunque esté vacía, ¿no? Y de hecho,
Eso es lo que ha pasado, sí, digo, con la inversión argentina en estos proyectos, porque para muchos argentinos en un momento, no sé ahora, pero le era simplemente más no sé la palabra, pero le rendía más tener una casa vacía acá que tener la plata en un banco argentino. Y también las asimetrías en el desarrollo de las políticas públicas, ¿no? Porque hoy previamente hablábamos del sistema cooperativo, hablábamos de la regularización y relocalización de asentamientos, y cuando elaboramos, digamos, desarrolla el Estado esas políticas públicas, hay una acumulación de información sobre el destinatario final, sobre las familias que van a tener, digamos, la restitución de ese derecho, el derecho a la vivienda y demás, que acá no pasa. Acá no tenemos el seguimiento, no tenemos una trazabilidad de lo que está pasando con ese dinero, de cuáles son las segundas inversiones y las terceras inversiones, digamos, de la vivienda promovida. Uh-huh. Sumado a eso, se generó, digamos, en la gestión anterior, no sé qué va a pasar en esta gestión, el programa Entre Todos, que parecería que es una versión como inicial de vivienda promovida, con las mismas exoneraciones, pero subsidiando la demanda también. Es decir, el Estado por dos lados, digamos, de vuelta va a renunciar fiscalmente, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, no sabes hasta dónde estás alimentando, cuando en realidad tenés la posibilidad de retener algún tipo de vivienda para parque público, vivienda para alquiler protegido, no te digo que va a pasar como en Austria o en Viena, que vas a tener un parque público en donde vas a controlar el precio, digamos, del alquiler. Pero si no empezás nunca vas a llegar a eso. Bien, hacemos una tanda chiquita y un poquito más charlamos después. Estamos con Gonzalo Cortizo y Álvaro Moreno de Miles de Ciudades. Tiraron por ahí el tema de los barrios privados. El presidente Orsi es un promotor en Canelones. Teníamos un presidente que vivía en un barrio privado y ahora tenemos uno que promovía. Ahí está, bueno, nos metemos con ese tema y no, desconozco, me gustó el nombre nomás y quiero que me desasnen. Supermanzanas. Bueno. ¿Qué son? Ya venimos. Es fácil desviarse. Seguimos con Álvaro y con Gonzalo de Miles de Ciudades. Lindo enganche, Sapo, para el cierre. Tuvimos un presidente que vivía en barrio privado, ahora tenemos uno que los promovía. Sí, la dejaste picando, Álvaro, la verdad. Es una política de Estado. Ahora tenés que desarrollar. Claro, ¿no? Yo creo que sí, que es una política de Estado. No, más allá de lo simpático, lo caricaturesco de eso, es que también, Montevideo, como gran parte de las ciudades latinoamericanas, viene sufriendo estos procesos de segregación, ¿no? Y quizás a ritmo uruguayo, que muchas veces es como más pausado, más lento, nos está pasando lo que antes veíamos que pasaba del otro lado del charco, ¿no? Tener más barrios privados, tener más espacios, estos espacios como de control, llamemos espacios de trabajo, zonas francas o espacios de educación como los colegios privados, hace un poco que esta segregación, de alguna manera, la segregación elegida que se habla, ¿no? De quién puede y quién elige vivir de esa manera, empieza como a habitar la ciudad en estas como cápsulas, ¿no? En estos espacios de seguridad. Y ahí esto se cruza con lo que hablábamos al principio de los asentamientos, de las políticas públicas relacionadas al derecho a la vivienda. ¿Y a qué entendemos por vivienda? Como hablamos hace un rato, de la vivienda como mercancía o vivienda como valor de uso. El tema de los barrios privados es un tema bien interesante porque son políticas, o mejor dicho, son modelos de habitar que están relacionados. O sea, a veces hacemos este juego chistoso de juzgar a quién se va, ¿no? Pero en realidad, ¿quién busca hoy en día? Hay productos de barrios privados que atienden a la clase media, que en realidad lo que está buscando es como promover aquella vida que teníamos antes, de la calle, la seguridad, en fin, que ya no son aquellos barrios privados de campo de golf, digamos. Pero bueno, hay una transformación, al fin y al cabo, de lo que el mercado de desarrolladores, el mercado inmobiliario, empieza como a ofertar o a ofrecer a la sociedad, ¿no? Que tiene que ver con el cambio también de la ciudad, o sea, de la cosa que ya no es más.
Pero el debate ese, por ejemplo, ¿no? Lo hablamos en su momento con Francisco Legnani, el actual intendente de Canelones, que viene de la gestión Orsi y también defiende básicamente la promoción de los barrios privados. Él lo que te dice es que no son tantos, en realidad que no aumentan tanto. Y si le preguntás por estos argumentos que pones sobre la mesa, la respuesta viene por el lado de generan trabajo, empleo y generan dinero que va para la cerca de la intendencia. Y dice, yo la plata que se genera en un barrio privado la puedo agarrar y la puedo usar, por ejemplo, para mejorar la vivienda de gente que la necesita. Sí. Y ese argumento que se le contesta. Igual es curioso porque Canelones ha sido de los departamentos que más asentamientos se ha incrementado en el corredor del... Digo, para poner estas contradicciones, digamos. Ha desarrollado bastantes barrios privados, sin embargo, también ha desarrollado bastantes enclaves, digamos, de esa segregación no elegida, ¿no? Sino segregación padecida, digamos, de alguna manera. Y también... ver el modelo de desarrollo, digamos, territorial que implica los barrios privados, ¿no? Un modelo basado, digamos, en el auto, en la locomoción individual, con todo lo que implica, digamos, del traslado, los enclaves, el eje Camino de los Horneros, que básicamente es un eje, digamos, construido en base a barrios privados. La mayoría de la gente trabaja en Montevideo. ¿Qué implica eso, digamos, en el traslado y en la construcción de rutas y en la infraestructura que tenemos que tener de movilidad, por ejemplo? También ese enclave ha desarrollado una serie de servicios en el entorno, Carguán, yo qué sé, no quiero decir marca, perdón, me metí en el mundo de las marcas. Se generó un polo, ahí de actividad nuevo. Ahí va, todo un eje de desarrollo que, bueno, no sé hasta dónde la ciudad de alguna manera necesitaba eso o necesitaba desarrollar todo ese enclave. Más allá de las cuestiones ambientales, de impermeabilización del suelo, humedales. Pasa que el concepto de necesitar, alguien te va a decir, bueno, necesita laburo, esto lo genera, necesita más movimiento, esto lo genera. La fabricación de armas también genera empleo, o sea, ese es el chiste que siempre se hace, ¿no? O sea, me parece que a ver, la base programática del Frente Amplio planteaban de que estaban en contra de los barrios privados. No sé lo que va a hacer Legnani, no sé lo que plantea. Por ahora, Orsi no ha generado políticas que incentiven los barrios privados. Queremos pensar de que van a seguir las bases programáticas que planteaban de que no. Pero volviendo a lo de Canelones, sí. O sea, ustedes lo que dicen es, dado que aumentó la cantidad de asentamientos en Canelones, esa lógica de si yo empiezo a habilitar barrios privados, voy a recaudar más y con eso puedo meter en plata en política de vivienda, no estaría dando esa ecuación. Y bueno, no, digamos, no. Primero no hay una relación directa, porque la competencia de la intendencia sobre la temática de vivienda es bastante acotada, digamos. Es más bien sobre la caminería. Sí, ¿no? y es más bien sobre la disponibilidad de suelo. Tal vez comprar terrenos eventualmente y dárselo a alguna cooperativa. Sí, no se ha dado hasta ahora, digamos, por esta situación, digamos, o esta posible contradicción, manejando datos, digamos, de construcción de barrios privados, en paralelo, creación de enclaves de asentamientos, digamos. Así que, nada, esa realidad no sé. Pero ustedes lo plantean esto en términos de planificación. O sea, bueno, estábamos hablando de esto de la mercancía, de la vivienda, y de alguna forma se traslada también al concepto que vamos generando de ciudad. Nosotros vivimos, como le decía, en Montevideo, que más o menos continúa aquellos procesos de espacio democrático, ¿no? Donde más o menos entre todos nos cruzamos, qué sé yo. Estos procesos de construcción de barrios privados o de elitización de la ciudad, de ciertos sectores de la ciudad, van un poco a contrapelo, ¿no? O sea, van generando espacios más fragmentados, espacios de la ciudad, una ciudad más segregada y con espacios más homogéneos, digamos, donde los diferentes no nos cruzamos ya. Eso. Está el concepto de Avenida Italia del Sur y al Norte hace pila de tiempo, ¿no? A ver, no es nuevo, que Montevideo ha tenido clave, digamos, primero fue el Prado, después fue Posito, después fue Carrasco y ahora está haciendo, digamos, ese límite con Canelones, porque en Montevideo está prohibido la construcción de barrios privados, aunque hay barrios súper controlados o semi-privados, por cerrados le llaman. Cerrados, sí, ahí va. Donde en realidad se puede entrar, pero tenés 500 cámaras, o sea, tenés... pero el límite, digamos, el límite con Canelones ha generado todos esos dispositivos, ¿no? Bien.
Una cortita, ¿no? Quedó el tema de que ustedes participan en el marco de ámbitos más grandes, ¿no? Que a Sí. su vez también controlan la política de vivienda, proponen políticas Sí. vinculadas a la ciudad. En esto que comentábamos al comienzo, de un poco el espíritu que teníamos cuando empezamos con el proyecto Miles de Ciudades, este concepto del derecho de la ciudad que les decía, como de la participación en la construcción de ciudad. Hoy en día estamos trabajando con un espacio que se llama La Vivienda en Diálogo, que es promovido por un grupo de la Facultad de Arquitectura, de la UDELAR y de Ciencias Sociales, que lo que promueve o ha generado es un espacio de reflexión, participación y construcción de propuestas en temas de vivienda y territorio. ¿Por qué? Porque, bueno, la Ley de Vivienda Nacional, que es la Ley de Vivienda madre, digamos, de todo el aparato del sistema público de vivienda, del 68, dentro de la ley se proponía generar un espacio que se llamaba la COAVI, la Comisión Asesora de Vivienda, un espacio de participación para la elaboración y revisión de los plan quinquenales de vivienda. Esa comisión recién se convocó, si bien está como creada en la ley del 68, recién se convocó en el 2005, en el 2010 y en el 2015, es decir, en los gobiernos del Frente Amplio. En el 2020, por la excusa de la pandemia también, aquello se transformó en una convocatoria a mandar mail con propuestas. Hoy en día la COAVI se convocó, se generaron un par de instancias de participación. 3 encuentros. 3 encuentros, y ahora el Ministerio supuestamente está como está estudiando las propuestas presentadas también en una plataforma virtual y en esos encuentros para desarrollar el plan quinquenal de vivienda. Este espacio de la vivienda en diálogo estamos participando nosotros, Miles de Ciudades, pero está participando varios colectivos, organizaciones sociales que trabajan en estos temas. Las federaciones de cooperativas, FUCBAN, FECOBI. Sí, NITEP, Ni Todo Está Perdido, ABASU, un montón de organizaciones, más de 30 organizaciones vinculadas a la temática de vivienda. Empezamos a nombrar y con el problema de que implica nombrar. Vayan al link. Y no, lo interesante es que se viene generando como un espacio de alguna forma también de revisión de qué es lo que, más allá de la COAVI en sí, que de hecho ha habido como bastantes críticas a la forma que este gobierno igual propuso. Si bien la convocó a la COAVI, ha tenido estos 3 únicos espacios muy acotados de participación, y se entiende que es necesario como tener otras instancias y de otras maneras para poder realmente participar. Pero más allá de la COAVI se viene generando este espacio colectivo de intercambio también, ¿no? De miradas de gente que estamos de diferentes formas trabajando en temas de la vivienda y la ciudad, ¿no? Como puede ser esto, ni todo está perdido, o mismo las federaciones de cooperativas que tocan temas diferentes, ¿no? Bien. Álvaro Moreno Flores y Gonzalo Cortizo de Miles de Ciudades, muchas gracias. Gracias. Vamos arriba. Ya venimos. Fácil desviarse.